Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos muy felices de continuar esta noche con esta semana de conferencias. ¿Cuánto siente la bendición de Dios cada tema que hemos presentado en esta serie de conferencias? Definitivamente Dios se está manifestando en su palabra y queremos motivarles para que no se pierdan ni una sola noche durante toda esta semana, para que la bendición del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Esta noche tenemos la alegría de contar con la visita de nuestros hermanos de la iglesia de Hempstead, pero también queremos darle una cordial bienvenida a nuestro amado hermano que nos está visitando, Alejandro González. ¿Puede ponerse de pie el hermano Alejandro González? Amén, allá está de pie. Póngase ahí de pie. A nuestra querida hermana María Amador. Puede ponerse de pie, mi hermana María, gracias por estar con nosotros. A la hermana Tamar Cayo, ¿dónde está la hermana Tamar? Póngase de pie, gracias por estar con nosotros. Puede estar de pie. Greski Deriluz, aquí tenemos a Greski, bienvenida. Al hermano eh, Grebner, aquí está el varón, póngase de pie también. Luego Carlos, ¿dónde está Carlos Ramos? Ahí está mi hermano, póngase de pie, hermano Carlos Ramos. Y la hermana María Martínez, ¿dónde está la hermana María Martínez? Oh, muy bien. Mi hermana María, bienvenida. ¿Cuántos de la iglesia de gente, levantando nuestra mano, le damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos? Amén. Pueden tomar asiento y muchas gracias por estar con cada uno de nosotros en esta noche. Muy bien, mis amados. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre en toda la tierra. Te damos gracias, oh buen Dios, por permitirnos la alegría y el gozo de estar en este lugar. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias por tu cuidado. Gracias por su protección. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias por la vida. Y gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nos ponemos en tus sagradas manos en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo el que dirija nuestro estudio de tu palabra y toque nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El personaje de Jesús, para algunas personas, es solamente un profeta que vino al mundo, dio buenas instrucciones y nada más. Para otras personas, Jesús no es nada, no representa absolutamente nada, un personaje histórico. Pero la persona de Jesús es tan importante que incluso su venida a esta tierra marcó la diferencia en la historia de la humanidad. Y dividió la historia de la humanidad en un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿No creen ustedes que si Cristo fuera un personaje ilusorio, ficticio, la historia hubiese sido dividida en un antes de Cristo y después de Cristo? No, la persona de Cristo es una persona real. Amén. Aparte de eso, tenemos historiadores como Plinio el Joven, Eusebio, que son del primer siglo de nuestra era, que eran historiadores que no eran cristianos, pero eran escritores. Plasmaban la historia con su puño y letra, y estos autores nos hablaron de un personaje que se llamaba Jesús Cristos. Y hablan muchas cosas de él en sus escritos, ¿verdad? Hablan de Jesús como un personaje que sí existió en la época de su tiempo, en la época de ellos. Por lo tanto, mis queridos, Cristo definitivamente vino al mundo a rescatarnos. Amén, hermanos. Vino al mundo a rescatarnos. Y la palabra de Dios en el tema de hoy, que va a estar basado en el libro de Daniel, el capítulo 9, versículo, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9. Encontramos aquí que el profeta Daniel está leyendo las escrituras. Dice el versículo 2,
en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Miremos por un momento el pasaje bíblico. Dice Daniel que él está estudiando las profecías bíblicas, específicamente el libro del profeta Jeremías. Daniel está en Babilonia, Daniel está sirviendo a la corte real, pero ahora, dice la palabra de Dios, cuando él está leyendo las escrituras, se da cuenta de algo interesante, y es que Jerusalén, el pueblo de Daniel, ha sido castigado durante 70 años a causa de su iniquidad, a causa de su pecado. Y entonces Daniel se aflige, a pesar que él está aparte, lejos de Jerusalén, pero él siente el dolor por su pueblo y siente aflicción por su pueblo, porque después de la deportación de los hijos de Israel fuera de su tierra, Israel está destruido, desolada la ciudad, destruida Jerusalén, y él dice: ¿hasta cuándo va a durar este castigo? Y entonces le dice la Biblia: 70 años son los que tienen de castigo los israelitas por su rebelión contra mí. ¿Cuál era el pecado que habían cometido? Bueno, dice que ellos se habían apartado de los mandamientos, no habían oído a los siervos, los profetas, habían orado impíamente, habían cometido iniquidad, habían sido rebeldes, y dice que este pueblo no habían guardado el pacto que habían hecho con Dios. Esa era la causa por la cual ellos estaban presos o esclavos. Entonces ahora Daniel dice, eleva una oración a Dios, ¿verdad? Y esto es maravilloso. Eleva una oración a Dios y dice el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mira qué maravilloso esto, hermanos queridos. Daniel está orando por su pueblo y dice la palabra que aún estaba la palabra en su boca cuando vino la respuesta directa del cielo a Daniel a su oración, diciendo: tú eres un varón muy amado y desde que comenzaste a orar fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, para darte sabiduría y entendimiento. Ahora, ¿cuál fue esa bendición que recibe Daniel para su pueblo? En el versículo 24, lean conmigo, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, para sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. En otras palabras, mis queridos hermanos, Dios le concede a los israelitas un tiempo de gracia en respuesta a la oración de Daniel. Amén, hermanos. Esto le llamo yo la oración intercesora.
Cuando nosotros oramos por nuestros semejantes, Dios escucha y Dios actúa en favor de nuestros semejantes. Amén. El pueblo de Israel no estaba orando. El pueblo de Israel no estaba arrepentido. El pueblo de Israel no estaba preocupado. El pueblo de Israel estaba en pecado, pero había un siervo, uno, que estaba lejos de Jerusalén, pero estaba suplicando a Dios en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza, dice la palabra de Dios. Es decir, una oración profunda. Amén. Y entonces, como respuesta a esa oración, entonces Dios le dice, ok, Daniel, le voy a conceder a tu pueblo 70 semanas de misericordia. Amén. Ahora, para que nosotros entendamos cuánto significa este tiempo que Dios le dio a los israelitas como tiempo de misericordia y gracia, es bueno que nosotros comprendamos una clave para entender la Biblia. Y esto se llama una clave de interpretación de la profecía. Esa clave está en el libro de Ezequiel, el capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 4:6 que un día representa un año. Y también en Números 14:34, la Biblia dice que un día equivale a un año. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el lenguaje de Dios a veces difiere del nuestro. Por ejemplo, también la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años para Él es como un día de nosotros. ¿Por qué? Porque las dimensiones de Dios son tan enormes que ni siquiera los mismos astrónomos pueden entender el vasto universo que está allá en el espacio. Las dimensiones son tan grandes que de una estrella a otra estrella tienen que medir por años luz. De una galaxia a otra galaxia tienen que medir años luz. Y hay una expansión en el universo tan grande que ellos dicen el universo es infinito, no tiene fin. Porque ellos observan los telescopios más sofisticados que han enviado, han viajado a miles de kilómetros, pero no le encuentran fin. Avanzan y avanzan y avanzan y encuentran estrellas, planetas, galaxias y por millones. Entonces, para Dios el tiempo no es una limitante y también aquí Dios nos da una clave para entender su palabra. Él dice, un año en la Biblia equivale a un día. Amén, hermanos. Así que cuando Dios le dice a Daniel, ok, 70 semanas le voy a dar a tu pueblo. ¿Qué le está diciendo Dios en realidad? Bueno, esto es sencillo, hermanos, porque una semana tiene 7 días, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Una semana es de 7 días, ¿o no? Ok, una semana es de 7 días. Ok, y si son 70 semanas, ¿cuántos días serían? Bueno, usted multiplica 70 por 7, 70 semanas por 7 días, ¿a cuánto va a dar? 490, 7 por 7, 49, estamos hablando de 490 días. 70 semanas son 490 días. Pero como ahorita nosotros hemos descubierto que un día representa un año, en realidad, ¿cuántos años de gracia Dios le dio a los israelitas? 490 ¿qué? Años. Ok. Ahora les pregunto, ¿es la misericordia de Dios grande? Porque ningún israelita viviría esa cantidad de tiempo. 490 años. Ya los patriarcas que vivían eso ya habían muerto. Pero aún con todo, Dios le dice a Daniel, ok, estás orando por tu pueblo, le voy a dar 490 años de gracia. Amén, hermanos. Ok, me gusta que nos vayamos entendiendo. Ahora, ¿a partir de cuándo comienzan esos 490 años de gracia? Que Dios le dice a Daniel, 70 semanas le voy a dar a tu pueblo. Bueno, en Daniel 9:25 nos da la clave. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mire qué tremendo detalle da aquí la Biblia. Aquí hay 2 detalles interesantes. Número 1, el comienzo de este periodo es a partir de un decreto, ¿verdad que sí? El decreto es
de restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Ok? Y la otra clave que nos tiene este pasaje es lo siguiente, que los 490 años iban a estar divididos en tres partes. ¿Ok? En tres secciones. Iba a haber una sección de 7 semanas, una sección de 62 semanas y luego la última sería una semana. Entonces, si tenemos 7 semanas más 62 semanas, ¿cuánto es? 69 más una al final. Ahí lo tenemos. Entonces, mire qué bonito. Dios le dice a Daniel, ok, Daniel, le doy 70 semanas. Estas van a comenzar a partir del decreto para restaurar Jerusalén. Y va a ser de esta manera, le dice Dios. Van a haber 7 semanas, luego 62 semanas y luego la última semana. Y ahora vamos a ir viendo cómo es que se desarrolla este evento interesante. Esta es la última semana. En Daniel 7:27 dice, por una semana él confirmará un pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, vamos a ver esta parte aquí, ¿verdad? Como Dios le dice a Daniel. 70 semanas, le dijo Dios, estarán para tu pueblo Israel. ¿Tú estás orando por ellos? Ok, yo les doy de gracia 70 semanas, que son 490 años, como ya lo vimos, ¿verdad? Ok, le dice Dios, ese es el tiempo para tu pueblo Israel. Pero ahora Dios le dice a Daniel, vamos a dividir, le dice Dios, estas 70 semanas en 3 periodos. El primer periodo va a ser de 7, dice, ¿verdad que sí? El primer periodo va a ser de 7. Ok, ahí está el primer periodo de 7. Ok, no sé por qué no. El segundo periodo sería de 62. Ok, vamos a ir dando con cariño este control porque a él le gusta que lo traten con amor. Ok, perfecto. Ahí tenemos entonces el periodo de las 70 semanas o los 497, los 490 años, perdón. Ok, miremos ahí este detalle entonces, mis queridos. La orden de restaurar y edificar Jerusalén aparece en el libro de Esdras y es una orden del rey Artajerjes I que fue emitida en el año 457 antes de Cristo. Allí comienzan los 490 años, porque Dios le dijo, desde la orden de restaurar Jerusalén, ahí comenzarán estas 70 semanas. Entonces, eso fue en el año 457, según el libro de Esdras, ¿ok? Artajerjes I asume el trono como rey de Persia y la política de Artajerjes es los pueblos conquistados, dejar que ellos sigan su vida normal, que sigan su religión, no se va a meter él con ellos, él respeta su cultura, respeta su religión, y entonces los judíos se ven beneficiados con esta política de Artajerjes, porque Artajerjes le dice, ok, váyanse de regreso a sus lugares, son libres, y vayan a edificar su ciudad Jerusalén. Y entonces ese decreto fue emitido en el 457. Pasaron 7 semanas, es decir, 49 años, y esta reconstrucción de Jerusalén quedó concluida. Oiga bien, al finalizar las 7 semanas, llegamos al año 408, antes de Cristo. Del 457 le restamos 49, llegamos al 408. Allí se cumple la primera etapa de los 490 años. ¿Ok? Dios le dice, 7 semanas se reconstruirá el muro y la ciudad. Luego le dijo 62 semanas más. ¿Y qué va a pasar? A las 62 semanas iba a pasar algo interesante. Mire, 62 semanas son 434 años, porque usted multiplica 62 por 7 y le da 434, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a llegar a un año, lástima que esta no responde muy rápido, ahí está, el año 27, ¿ok? El año 27. Quiero que volvamos ahí a Daniel y leamos
lo que Dios le dijo a Daniel en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, cuando terminaba la semana 62, iba a venir el Mesías príncipe, ¿verdad? Y el Mesías príncipe, ¿quién era? Era Jesús. Es decir, la Biblia me está diciendo aquí que Jesús iba a venir al finalizar las 62 semanas, es decir, en el año 27, porque si nosotros sumamos a los 434 y le quitamos los 408, vamos a llegar al año 27 de nuestra era. ¿Y qué pasó el año 27? Es interesante porque Jesús, oiga bien, tenía 30 años. Pero Jesús había todo ese tiempo pasado trabajando en el taller de la carpintería con su padre José. Pero cuando él cumple los 30 años, justamente el año 27, Jesús abandona el taller de José y se dirige al río Jordán. ¿A qué se dirigió Jesús al río Jordán? Ustedes saben, ¿verdad? Él inicia su ministerio público a partir de el bautismo. En el río Jordán, Juan está bautizando con el bautismo de arrepentimiento, y en eso que Juan está bautizando, aparece Jesús y Juan se detiene y dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la sandalia de sus pies. Y cuando Jesús se le presenta para que lo bautice, Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice: deja, porque así conviene que cumplamos la profecía, que cumplamos la justicia. Amén. Es decir, Jesús sabía que en el año 27 se estaba cumpliendo lo que Dios había anunciado en los libros, en los días de Daniel. Amén. La profecía de la llegada del Mesías príncipe. ¿Por qué Jesús aparece públicamente hasta el año 27? Porque es cuando Él es ungido por el Espíritu Santo. Recuerde que cuando Él fue bautizado, dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Amén. Y también dice que el Espíritu de Dios vino sobre Él y se posó en forma de paloma. Amén. Y entonces de esta manera Jesús fue ungido, ¿verdad? Jesús fue ungido como el Mesías príncipe, allí en el año 27, ¿verdad? En el año 15 de Tiberio César, corresponde al año 27, justamente en el año del bautismo de Jesús, como se había profetizado en el libro de Daniel. También Jesús fue bautizado y mientras oraba, el cielo se abrió y ustedes saben, el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahora, dice entonces, mire que llevamos 2 periodos. Llevamos las 7 semanas cuando se terminó de construir el muro, ahora las 62 semanas cuando llegó el Mesías, y vamos a la última semana, que hay algo interesante. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Note que dice: el Mesías será quitado. Oiga bien esto. Y vamos a ver qué ocurrió entonces en la última semana de las 70 que aparece aquí en la Biblia. Daniel 9:27 dice: por una semana él confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora entonces estamos en el año 27 y pasamos a la última semana. La última semana son 7 años. Estamos en el año 27, nada más que esa última semana de 7 años la vamos a dividir por la mitad, porque dice la Biblia que fue a la mitad de la semana cuando se le quita la vida al Mesías, ¿ok? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Nosotros agarramos los 7 años que representan la última semana y le ponemos 3 años y medio al comienzo, 3 años y medio al final, y entonces tenemos aquí algo interesante.
lo interesante aquí es que la mitad de esa semana corresponde a 3 años y medio después del año 27. Porque si en el año 27 fue el ungimiento del Mesías, 3 años y medio después llegamos a la mitad del año 31. ¿Y qué pasó el año 31? Bueno, el año 31, Jesús fue crucificado. Fue crucificado. Y esto me da mucho a mí, mucha esperanza. ¿Saben por qué? Porque a la oración de Daniel, Dios no solo le dio un tiempo de gracia a los israelitas de 490 años, sino que Dios en ese mismo lapso de tiempo les envió a su Hijo. Amén. Les envió a su Hijo. Para que usted comprenda cuán grande es el amor de Dios por la humanidad y por su pueblo Israel también. Amén, hermanos. Es decir, Dios le dice, les voy a dar 490 años, pero en ese tiempo, antes que se termine, voy a enviar a mi Hijo. Y mire, 3 años y medio antes que termine ese lapso de tiempo, Dios envía a su Hijo en el año 31. En el año 31 Jesús, dice allí la palabra de Dios en Daniel 9:27, que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿verdad que sí? Versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Es decir, la mitad de la semana entonces son 3 años y medio después del 27 y estamos exactamente en el año 31. ¿Qué pasó el año 31? Cristo es alzado en la cruz del Calvario y dice consumado es. Amén, hermanos. Consumado es. Y cuando Jesús expira en la cruz del Calvario, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en Jerusalén, dice la Biblia, se rasgó por la mitad, según San Marcos, capítulo 15, versículo 38. ¿Por qué el velo se rasga por la mitad? Porque ya el sistema de sacrificios de animales llega a su fin. Y ahora el verdadero cordero que representaban todos esos corderos que fueron inmolados por siglos, ahora estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos. Es decir, esto es una gran noticia para nosotros, porque la Biblia me confirma que la muerte de Cristo es un evento real también. Amén, hermanos. O sea, hasta con fecha me lo dio la palabra de Dios. Hasta con fecha exacta me dijo Dios. No es solamente Cristo vino y murió. No, también me dijo en qué año vino y cómo murió también. Amén, hermanos. Esto es maravilloso, porque para aquellos que todavía tienen duda de la salvación, yo les digo, lean el libro de Daniel y desen cuenta que aún la venida del Mesías, su ungimiento como hijo de Dios y su muerte en la cruz del Calvario está profetizada. Esta actitud. El año 31 sería la mitad de la última semana de las 70 semanas, ¿verdad? Estos versículos predecían entonces que el Mesías sería crucificado el 14 o 14 día del primer mes de los judíos, que correspondía al año 31 después de Cristo, ¿ok? Así que ahí tenemos esa confirmación y yo quisiera en esta noche, mis queridos, ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el versículo 16. Un versículo muy conocido, un pasaje de la Biblia muy conocido, pero que tiene un gran mensaje para cada uno de nosotros. San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque de tal manera, amén, amó Dios al mundo. Amén, hermanos. ¿Y cómo fue que Dios lo amó? Dio ¿a quién? A su Hijo como único, para que todo aquel ser humano que en él cree, amén, no se pierda, amén, sino que tenga, ¿qué cosa? ¿Cuántos quisieran tener vida eterna en el Hijo amado? Amén, ¿verdad? ¿Y qué dice el verso 17? Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. Amén, hermanos. No es una gran noticia esto. Vemos a Cristo como alguien que vino a condenar. No, la Biblia dice, vino a dar su vida para que nadie se pierda. Amén, hermanos. No vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo para que todo el mundo sea salvo. Amén, hermanos. Esa era la misión del Mesías al venir a este mundo. Y dice el versículo 18, el que en él cree, amén, no es condenado. ¿Cuántos dicen amén por eso? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya está condenado. ¿Por qué está condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya está condenado. Pero el que en él cree no es condenado. Amén. Es decir, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la salvación y la perdición? Creer. Amén. Gloria a Dios. Creer en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Y cómo no voy a creer si la Biblia me está diciendo en Daniel 490 años le voy a dar a tu pueblo? Cuando llegue a los 483, a la mitad de la última semana, se le quitará la vida a mi Mesías. Y ya nada le quedará, terrenalmente hablando. Amén, hermanos. Porque Jesús iba a ser arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está, la Biblia me lo decía, a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. Y así sucedió. En el año 31, Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario y hoy Él está en el cielo intercediendo por aquellos que creen. Amén, hermanos. Así que según la profecía de Daniel, el pacto de Dios con los judíos terminaría 3 años y medio después, es decir, la última mitad de la semana. Si Cristo murió en el 31 y medio y le agregamos 3 años y medio más que corresponde a la media semana, entonces nosotros finalmente llegamos al año 34. Y aquí entonces miramos la última semana de las 70 que el Señor le dio a Israel como nación. Ahora, esto es importante, hermanos, porque algunas personas, yo he escuchado que le dan mucha relevancia al pueblo judío. Y dice, no, porque los judíos, ellos son el pueblo de Dios. No, no se equivoque. Ya no hay judío ni griego. Amén. Ya no hay judío ni griego, dice la palabra, ¿ok? No, que el que maldice a Israel queda maldito. Bueno, si usted maldice a Israel y a cualquier otra persona, también queda maldito, porque nosotros no somos de andar maldiciendo. Y el mal que le deseamos a los demás, a nosotros nos cae. Así que eso no es porque Israel tenga algo especial. Israel como pueblo de Dios tuvo un periodo que la Biblia me enseña de 490 años que Dios le dio a Israel como nación. Incluso Dios le envió a su hijo durante ese tiempo para que como nación ellos lo reconocieran, ellos lo esperaran, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús muere en el año 31, a la mitad de la semana, y 3 años y medio después, en el año 34, ocurre algo triste en el pueblo judío. Los judíos agarran a Esteban, uno de los seguidores de Jesús, y le dan muerte por apedreamiento. Y cuando Esteban está siendo apedreado, alza los ojos al cielo y dice que ve él el cielo abierto. Amén. Y dice Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Oye, esto es maravilloso, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué es lo que vio Esteban? A Cristo sentado ¿a dónde? A la derecha de quién? Del Padre. Amén, hermanos. ¿Lo vio o no lo vio? Él lo dijo. Veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la derecha del trono del Padre. Y cuando él dijo estas palabras, los judíos se llenaron de furia
y arremetieron con más ardor en contra de este mártir cristiano, hasta que apagaron su vista y su vida y lo mataron. ¿Cuándo murió Esteban? Esteban muere en el año 34 de nuestra era, justamente cuando se terminan los 490 años. Si usted cuenta desde el año 457 antes de Cristo y llega hasta el 34 después de Cristo, hay cabal los 490 años. Que Dios le dijo a Daniel, Daniel, estás orando por tu pueblo, está bien, les voy a dar de gracia 490 años. El año 34 Israel deja de ser el pueblo escogido de Dios. Y ahora si un israelita se quiere salvar, ¿qué tiene que hacer? A partir del año 34, los israelitas que se quieran salvar tendrán que aceptar al Mesías, al ungido de Jehová. Si ellos no reciben al Mesías como Mesías, estarán perdidos, porque el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que el año 70, las 70 semanas terminan en el año 34. Aquí sufre la muerte el primer mártir cristiano Esteban. Los judíos rechazan el evangelio por completo y el evangelio entonces es llevado a los gentiles, quienes lo aceptan con gozo y son también bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios, todos los gentiles que aceptaron el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, al finalizar los tiempos, yo quiero terminar con esto, mis queridos hermanos. En el libro de Daniel, el capítulo 7, encontramos también que Dios tiene un juicio ahora con las naciones. Allá se le dio un tiempo de gracia a los judíos, pero ahora Dios le da un tiempo de gracia a la humanidad. Dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Amén, hermanos. ¿A quién estaba viendo Daniel en esta visión? Cuando él dice, venía uno en las nubes del cielo, como un hijo de hombre. ¿A quién se refería? A Cristo. Es decir, Cristo pronto va a ser ratificado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cristo viene en las nubes, se presenta ante el Padre, recibe el dominio, la honra, la gloria y el reino y la facultad de juzgar, y también realiza un juicio en favor de sus hijos. Culminado este juicio, entonces se establece el reino eterno de nuestro Dios. ¿Y cuándo va a ser ese juicio? Bueno, Apocalipsis dice que ese juicio ya está aquí. Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? La hora de su juicio ya llegó. Es decir, estamos en un tiempo donde la humanidad está siendo juzgada. ¿Y por quién está siendo juzgada? Por Cristo. ¿Qué dice Hebreos 9:24? Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos. Él entró en un lugar santísimo hecho por quién? Por Dios. Amén, hermanos. En otras palabras, entonces, ¿a dónde entró Jesús? En el cielo mismo. Amén, hermanos. Para presentarse ahora delante de Dios en favor de quién. ¿En favor de quién? Cristo traspasó los cielos, entró al lugar santísimo en el santuario celestial y allí dice la palabra de Dios, se presenta delante de Dios representándome a mí en mi favor. Amén, hermanos. En usted y en su favor. Gloria a Dios por eso. ¿Ok? Ese es el ministerio de nuestro Dios, nuestro Salvador Cristo Jesús. Entró en el cielo mismo y ahora se presenta ante Dios para interceder por cada uno de nosotros. ¿Ok?
Ahora, ¿ok? Muy bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9, ¿ok? Vamos a leer este pasaje, mis hermanos. Primera de Juan 2:17 está allí, dice, el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? Permanece para siempre. Segunda de Timoteo 1:9, ¿qué dice? Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y quiero hacer énfasis en este versículo. Note que usted es salvo no por sus obras. ¿Está claro eso, hermanos? Si dependiera nuestra salvación de nuestras obras, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo estaríamos? Si dependiera de nuestras obras, nuestra salvación, ¿cómo estaríamos? Perdidos, totalmente perdidos. Pero gracias a Dios que Él nos llamó, oiga bien, nos salvó, dice la Biblia, y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito que Él tenía para mi vida. Amén, hermanos. Es decir, si usted reconoce que Cristo le ha llamado con un propósito, este propósito solamente se basa en una cosa, que dice, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es decir, la única manera en que yo puedo ser salvo es recibiendo esa salvación, recibiéndola sin las obras humanas. Nadie puede decir, pastor, es que yo no soy bueno. No, es que yo realmente soy malo. Es que no importa. Si usted es bueno o es malo, eso no importa. Aquí lo que importa es el llamamiento de Dios que nos hizo en Cristo Jesús, según el propósito suyo y según la gracia que Él me dio. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es en esta noche, mis queridos hermanos, nuestra buena noticia. Esa es nuestra invitación en esta noche. Cristo ya pagó el precio del pecado. El precio del pecado era la muerte, amén. Y Cristo murió en la cruz del Calvario. Yo merecía morir en esa cruz, pero Cristo murió en mi lugar, amén, hermanos. De esa manera Él me salvó. Ahora Él me llama con un llamamiento santo y me invita a venir a Él y recibirlo a Él como Salvador, amén, hermanos. Y al aceptarlo a Él como mi Salvador, entonces ahora Dios se presenta ante el Padre y dice, yo soy el representante de Franklin Delgado allá en la tierra. ¿Qué tiene de bueno Franklin Delgado? Franklin Delgado no tiene nada bueno. ¿Y qué hacemos? Bueno, yo pagué por las culpas de él en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, él es recibido como uno de los santos, como uno de la familia de la fe, como un redimido, porque él aceptó mi sacrificio que yo ofrecí en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Yo pregunto, hermanos, ¿hay alguien en esta noche que reconoce ese sacrificio maravilloso que ocurrió en el año 31? Y quisiera decirle, Señor, te doy gracias por ese gran sacrificio en mi favor. Señor, yo quiero corresponder a ese amor. Así como tú me has amado, yo también te quiero amar a ti ahora. Yo también te quiero servir. Yo también me quiero rendir. Yo también quiero vivir para ti,
para glorificar tu nombre y para vivir agradecido por toda la eternidad por esa gran salvación que me fue dada gratuitamente por tu gracia. ¿Hay alguien en esta hora, hermanos? Mire, el próximo sábado nosotros vamos a tener una gran fiesta. Esa es una fiesta de bautismo. Porque no sería una campaña bonita si no traemos almas a los pies de Jesús, ¿no es cierto? Porque predicar es bien, pero es más hermoso cuando vemos que las almas responden al llamado de Cristo Jesús. Amén, hermano. Usted sabe que el tiempo se termina. La gracia también se va a acabar muy pronto. Hoy es el día aceptable y hoy es el día de salvación. ¿Habrá algún hermano aquí presente que todavía no ha dado ese paso importante del bautismo como Cristo lo hizo en el año 27 en el río Jordán y no ha recibido esa bendición de ser sepultado en el agua para muerte a la vida vieja, a la vida de pecado y levantado a la resurrección a una vida nueva, a una nueva criatura, a una nueva creación? ¿Habrá alguien que todavía no ha experimentado eso maravilloso que es la experiencia del bautismo y quisiera prepararse para el próximo sábado entregar su vida a Jesús a través de las aguas bautismales? ¿Hay alguien, hermano, aquí presente? Me gustaría saber. Allá hay un joven, gloria a Dios. Ponte de pie, mi hijito. Ponte de pie, gloria sea el nombre de Jesús. Mire, jóvenes, aceptando el llamado del Señor, gloria a Dios por eso. Yo glorifico a Dios cuando hay un joven que viene a los pies de Cristo, ¿sabe? Porque esa es una ofrenda hermosa para Cristo. Es una ofrenda maravillosa. Yo recuerdo cuando yo me bauticé, tenía 16 años de edad. Mi mamá me había dicho, si te bautizas en esa iglesia adventista, hace cuenta y caso que yo morí. Porque yo ya te di tu iglesia, yo ya te di tu bautismo y yo ya te di tu religión y no tienes que andar buscando nada en ningún otro lugar. Si te bautizas en esa iglesia, muerta yo para ti. Y hermano, yo me bauticé escondido de ella. Escondido de ella me bauticé. Me fui a bautizar escondido cuando tenía solo 16 años de edad. Por eso yo alabo el nombre de Dios a los jóvenes que vienen a los pies de Jesús. Porque ya han pasado 29 años desde ese tiempo. Y yo les puedo decir, hermano, si el tiempo se retrocediera 29 años atrás y me tocara tomar la decisión hoy, la volvería a tomar. ¿Sabe por qué? Porque 4 años atrás, mi madre murió. Y el único que estaba en la cama del hospital en su agonía era yo. Pero mi madre tenía 14 años de ser adventista el séptimo día. Y ella estaba ahí en su cama y yo oraba con ella, la tomaba de la mano, la animaba a confiar en Cristo y entregarse a Él y a su voluntad. Y yo le cantaba himnos allí en la camilla. Y hasta que mi madre dio el último suspiro y se fue creyendo en la bendita esperanza de la resurrección de los justos. ¿Cómo no me voy a sentir alegre yo de haber entregado mi vida a Jesús cuando tenía 16 años? Aún desobedeciéndole a ella, porque yo sabía que yo tenía que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que esa decisión mía iba a influir también en la vida de ella, y así fue en el futuro. Cuando usted toma la decisión por Cristo, no solamente está salvando su vida, también está salvando la vida de sus semejantes, de sus seres amados, de sus seres queridos. Esta es una decisión de gran importancia. Por eso yo quisiera saber, ¿hay alguien más en esta noche que quisiera dar este maravilloso paso del bautismo para el próximo sábado? ¿Hay alguien más? O alguien que se quisiera preparar en un futuro, digamos, tal vez este sábado no puede, pero dice, pastor, este es el camino, yo quiero transitarlo. Yo quiero que ore por mí esta noche. Amén. Póngase de pie, mi hermana. Gloria a Dios. Aquí hay una hermana que dice, yo me quiero preparar para el bautismo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Allá está otra hermana, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Espíritu Santo. Mire cómo Dios toca los corazones, qué hermoso. Han comprendido el Evangelio, han entendido el amor de Dios, el amor de Cristo. Y ellos dicen, aquí estoy listo para prepararme en un futuro cercano, dar este paso maravilloso. Yo glorifico el nombre de Dios esta noche, hermanos, porque el Evangelio ha sido anunciado y han habido almas que han respondido a ese llamado. Amén. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este joven que se puso de pie diciendo, yo quiero bautizarme y quiero poner mi vida
en armonía con el cielo. Bendícelo, Señor, y que esta decisión permanezca. También por mis dos hermanas que se pusieron de pie. Solo tú conoces las circunstancias y situaciones que ellas enfrentan, Señor, para tomar pronto esta decisión. Pero, Señor, las dejo en tus manos para que la buena obra que tú has comenzado en ellas, ese despertar espiritual, pueda ser completo. Y muy pronto podamos ver a estas hermanas sellando su vida para la eternidad en las aguas del bautismo. En tus brazos de amor le encomiendo a ella y a sus familiares, Señor, para que tú cumplas en ella tu voluntad y en aquel día glorioso, cuando vengas en las nubes del cielo, ellas puedan ser parte también contigo en el reino celestial. Muchas gracias por escucharlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios...